Continuamos con La Noche. La Fundación Víctimas Visibles aceptó desde hace varios meses el reto del Papa Francisco, que consignó en una carta el 31 de marzo de 2015, 2 años antes de confirmarse su visita a Colombia: convertir cada parroquia y cada institución en un hospital de campo. Que en la Iglesia todos hallen sanación y oportunidades para recuperar la dignidad perdida o arrebatada, que allí se haga posible el arrepentimiento, el perdón y la decisión de no reproducir nuevamente la cadena de la violencia. En la carta, el Sumo Pontífice dice que hay que atreverse a cimentar la paz desde la perspectiva de las víctimas. El Papa fue el que acuñó la figura del hospital de campo, refiriéndose al sacramento de la confesión como un hospital de guerra, es decir, que cuando alguien se acerca a un confesionario, va con heridas del alma y lo que necesita es ser curado. Hospital de campo. Víctimas y victimarios han participado en encuentros de sanación. Una representación de ellos podrá encontrarse con el Santo Padre el próximo viernes 8 de septiembre en la ciudad de Bogotá. La reunión será en la sede de la Nunciatura Apostólica. Entre los obsequios que allí recibirá el Papa estará un nido de cigüeña, un símbolo de nacimiento elaborado con ramas secas de árboles y tiritas de papel en las que fueron consignados miles de mensajes. Fueron escritos a mano durante los retiros y las peregrinaciones de las reliquias de San Juan Pablo II. Entre los asistentes a este encuentro estarán doña Magdalena Rivas y don Silvio Hernández, los padres de Elkin Hernández Rivas, el teniente coronel de la Policía Colombiana, asesinado en cautiverio por las FARC el 26 de noviembre de 2011. El oficial estuvo 13 años, 1 mes y 12 días secuestrado. Decirles que los amo mucho, que estoy muy orgulloso de esa lucha que ustedes han emprendido para lograr nuestra libertad. Aunque han pasado casi 6 años luego del trágico deceso de Elkin Hernández, sus padres no logran reponerse de esta pérdida y para transformar ese dolor quieren donarle al Papa Francisco la Biblia que su hijo mantuvo en secuestro. El uniformado, lejos de su familia, leyó cada uno de los versículos de la Biblia. Las Santas Escrituras fueron su arma de fortaleza, incluso subrayó varios apartes y los tradujo al idioma inglés. Magdalena y Silvio quieren hacerle llegar a su santidad dentro de este nido la Biblia de su hijo, un regalo que consideran como un símbolo de fe frente a la más grande prueba de sus vidas. Quiero saludar muy especialmente, como siempre lo hacemos en este programa, a Magdalena Rivas. Ella es la mamá del coronel de la policía Elkin Hernández Rivas, quien fue asesinado en cautiverio por parte de las FARC, luego de haber permanecido durante más de 13 años en poder de esta organización que ya hoy hace parte de la vida política del país. Señora Magdalena, bienvenida al programa La Noche y quiero saber en su condición de víctima qué representa ser una de esas personas que va a tener la posibilidad de asistir a ese encuentro con el Papa. Bueno, buenas noches Jefferson, a doña Diana y a todos los de RCN, los de NTC, La Noche. Bueno, para mí el encuentro con el Santo Padre es una alegría inmensa. Es algo tan espiritual para mí que me llena de alegría y de verdad, Jefferson, no tengo palabras para explicar esta inmensa alegría que tengo. Y es más, poderle entregar una copia de la Biblia que tuvo mi hijo durante tantos años de su cautiverio. Es una Biblia un legado que nuestro hijo nos ha dejado, que es una cosa, mejor dicho, algo hermoso que ha sido para nosotros, sus padres, sus hermanas y sus sobrinos. Es algo maravilloso. Señora Magdalena, usted habla de esta Biblia. Me gustaría que le explicara un poco más a nuestros televidentes qué representa esa Biblia para su familia y realmente cómo la logró obtener. Muchos conocemos esa sentida historia, esa humana historia, pero muchos televidentes quizás no saben la importancia que tiene para su familia la Biblia que tuvo en cautiverio su hijo, Elkin Hernández Rivas.
Bueno, para nosotros es algo tan inmenso, tan grande, porque mi hijo, durante todo ese tiempo que estuvo en cautiverio, se llenó de Dios, de la espiritualidad, de ese amor que tenía él por el Señor, porque él sabía que si algún día le iba a pasar lo que le pasó, se iba a encontrar con él allá en el cielo. Y de verdad que para nosotros es una alegría inmensa, Jefferson. Usted sabe muy bien lo que sufrimos durante tantos años de cautiverio de nuestro hijo. Y esta Biblia, pues, nos la entregaron después de que él falleció. Pues yo me imagino que esta Biblia se la entregaron los guerrilleros allí cuando estuvo él en cautiverio, y él la estudió por mucho tiempo. Por todo ese tiempo que estuvo secuestrado, la tuvo, la leyó y reflexionó mucho sobre todo lo que decía la Biblia, y de verdad que mi hijo murió con esa espiritualidad, con ese amor para Dios, con ese amor para la Virgen. De verdad que es una alegría inmensa que me da a mí, porque yo digo, como le digo a mis hijas, a mi gordito le digo, papi, si mi Dios se llevó a mi hijo, sería por algo, porque él no quería que Elkin siguiera sufriendo en esas selvas todo lo que sufrió, y por eso se lo llevó allá. En la presencia de él está mi hijo, y sé que él en este momento está feliz, porque sabe que una copia de su Biblia la va a obtener el Santo Padre. Pues ya, Magdalena, quiero integrar a Monseñor Fabio Suescún. Él también nos está acompañando, es obispo castrense y director del Comité Ejecutivo para la visita del Santo Padre, el Papa Francisco. Monseñor, bienvenido al programa La Noche, y quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes por qué dentro de esta visita que realiza el Papa Francisco a Colombia, él decide dedicar uno de sus días no solamente a la reconciliación del país, sino también a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas que dejó la guerra en Colombia. Porque al Papa, y buenas noches para todos, le interesa mucho la suerte de nuestro país, porque el Papa quiere unirse a las voces que piden el cese de tanta violencia, para que no sigan existiendo víctimas de nuestra violencia humana. Por eso esperamos al Papa con una gran esperanza. Él va a ser bálsamo para las víctimas, va a ser invitación para la conversión a todos los que han causado mal, y va a ser una voz que nos llena de esperanza para sobrepasar el pasado y para ser capaces de enfrentar con mucho optimismo el futuro que Dios nos da. Diana, ¿cómo será este encuentro? Tengo entendido que será el día viernes, que ya será, bueno, la tercera noche que pase acá en Colombia el Papa Francisco. Serán 12 minutos. Ese encuentro en particular donde estará doña Magdalena, ¿cómo será y quiénes más asistirán? Bueno, Jefferson, fue una amable invitación del señor nuncio apostólico Ettore Balestrero para que le brindáramos la acogida al Santo Padre, y nos invitó entre otros grupos. Entonces vamos a ir de la Fundación Víctimas Visibles 200, entre víctimas, reinsertados, sacerdotes que han pasado por los retiros Hospital de Campo, retiros de reconciliación, retiros de encuentro, víctimas de FARC, de ELN, de AUC, de agentes del Estado, exvictimarios de FARC, de ELN, de AUC, de agentes del Estado. Cogimos todo el mapa de Colombia y caracterizamos las principales tragedias. Nos fuimos al Salado, nos fuimos al Tigre Putumayo, nos fuimos a Machuca, nos fuimos a Segovia, nos fuimos a las tomas de población, nos fuimos a los secuestros, y con la ayuda de muchos amigos llegan 150 víctimas, sí, más de 100 víctimas vienen de fuera. Sí, pudimos donando pasaje a pasaje, uno a uno, alojamiento. Es decir, simbólicamente en esas 200 personas que van a estar ahí, entre víctimas y exvictimarios reconciliados,
está dibujada la tragedia del país, está nuestro dolor, nuestras lágrimas, que es el regalo que le vamos a hacer, porque lo que no queremos es que haya más dolor inútil en Colombia. Entonces, simbólicamente, si le entregamos la miseria, el pecado, el cansancio, la desolación, las llagas, las heridas del alma, de las que él habla en el Hospital de Campo, que es una figura que él se inventó, nuestro Señor, por gracia, transforma ese nido en nido para un nuevo nacimiento de Colombia, para una nueva reconciliación, para un renacimiento de dignidad a dignidad, de alma a alma. Usted no se imagina los milagros que hemos presenciado durante este año de retiros, que nos ha apoyado con tanta generosidad el señor cardenal Rubén Salazar y el nuncio apostólico. Nos han apoyado, nos han impulsado, y ha sido maravilloso vivir al interior de estos retiros que es posible la sanación del que hizo daño, porque en primer lugar hiere su propia dignidad de hijo de Dios, y la víctima que sufrió ese daño. Monseñor Fabio Suescún, dentro de las reuniones que sostendrá el Papa, ¿contemplan algún encuentro con integrantes de las FARC? Ellos han dicho que estaban interesados en sostener algún tipo de reunión con el Papa Francisco. Dentro del programa no está comprendida esta entrevista del Papa con los miembros de la FARC. Lo que sí está es el día viernes en Villavicencio el tema de la reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación entre nosotros mismos y reconciliación con la naturaleza. En este marco de la reconciliación será la beatificación o la declaración de los nuevos beatos. Y vamos a tener en la tarde en Villavicencio la gran oración por la reconciliación, donde se recibirán unos testimonios de personas que han sufrido la violencia o han causado la violencia y que quieren invitar a que los corazones se perdonen, para que haya de verdad un campo, un lugar de encuentro para todos y mirar hacia el futuro. Un pasado ha sido muy doloroso, ha dejado realmente mucho sufrimiento, pero con el profeta Isaías nosotros tenemos que mirar para adelante, porque el Señor es capaz de hacer cosas nuevas a pesar de nuestro pasado. Monseñor, evidentemente, como ustedes lo han repetido, esto es una visita pastoral, es una visita religiosa, no una visita política, pero en el contexto del momento histórico que vive Colombia, el momento que vive el país con respecto a este acuerdo de paz que fue firmado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, ¿qué representa esta visita del Papa en el marco de esa implementación de esos acuerdos de paz? En el pasado aseguró que vendría a Colombia únicamente cuando la paz fuese una realidad. ¿Uno puede interpretar que esta visita representa esa percepción del Papa? Yo quisiera aclarar una cosa que es muy importante. A veces se considera el tema de la religión como un tema espiritualista, desencarnado, sin tener que ver con la realidad. Si hay algo que tiene que ver con la realidad, con la situación social, política, económica de los pueblos, es la fe, porque la fe es iluminación para que el hombre, de acuerdo con la voluntad de Dios, en la vida concreta haga realidad eso que Dios quiere bueno para nosotros los hombres. La paz no es un tema de partido político, la paz es una realidad social, y el Papa se ha empeñado con la realidad social de la paz. Sería muy extraño que el Papa permaneciera indiferente ante una situación tan dura, tan dolorosa, tan violenta. Por eso el Papa lo dijo: yo voy a ir a ayudarlos a ustedes a fortalecer la paz. No es identificación con un grupo, es el deseo de un país de todos los matices, que indudablemente tiene que querer la paz, la concordia, la reconciliación. Finalmente, Monseñor Suescún, muchos colombianos, inclusive extranjeros, que llegarán a Colombia en los próximos días, con el ánimo de por lo menos tener un contacto visual con el Papa y con el ánimo de escucharlo,
tienen ese deseo, tienen esa intención. ¿Aproximadamente a cuántas personas podrá llegar el Papa en estas Eucaristías que va a realizar en estas 4 importantes ciudades que ha escogido el Papa y el Vaticano para visitar? ¿Cuántas personas más o menos podrán acceder a estas Eucaristías? Y quiero preguntarles si estas Eucaristías son especiales, son, digamos, ¿qué diferencia van a tener? Bueno, ¿cuántas personas van a ver al Papa, van a estar con el Papa y van a escuchar al Papa? Es muy difícil de precisarlo, las cifras se quedan cortas, unas darán los medios de comunicación, otras darán los encargados de la organización. Va a ser mucha gente, partiendo del hecho de que la televisión va a llegar a más de 150 países llevando el mensaje del Papa. Además de las grandes concentraciones que serán fundamentalmente celebraciones eucarísticas, tendremos pequeñas concentraciones, pequeñas digo yo, de 9, de 10.000 personas. Y además el tránsito del Papa por todas las calles de las ciudades que él va a recorrer. Hay mucha gente, lo importante es salir a ver al Papa, encontrarse al Papa, mostrarle el cariño que tenemos los colombianos como una característica especial y estar dispuestos sin prevenciones, buscando la verdad, con el mejor de los ánimos, cuál es el mensaje que nos trae Dios. Eso es lo más importante, de tal manera que yo creo que va a ser muchísima gente. ¿Cuál es la especificidad de esas Eucaristías? La Eucaristía es una. Es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo que nosotros los cristianos celebramos dominicalmente y diariamente. Esta Eucaristía tiene una nota universal porque va a estar el pastor universal presidiéndolas y nosotros vamos a estar unidos a él y unidos a toda la iglesia y a todo el mundo, porque nosotros queremos que todos sientan el amor de Jesús, la salvación de Jesús y la invitación para dejar nuestra mentalidad egoísta muchas veces y exclusivista y ser capaces de encontrarnos, que ese es un mensaje que va a ser fundamental en la visita del Papa porque lo ha sido en su magisterio. Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense y director del Comité Ejecutivo para la visita del Santo Padre, del Papa Francisco, muchas gracias por habernos acompañado y la otra semana esperamos poder conversar con usted, aunque va a ser un poco difícil teniendo en cuenta que usted estará al frente también del recibimiento del Papa Francisco y por supuesto de cada uno de los actos que han sido organizados. Muchísimas gracias, Monseñor. Buenas noches para todos. La semana entrante el centro va a ser Jesús, traído por la persona del Papa Francisco. Vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con Diana Sofía Giraldo y conversando con Magdalena Rivas, una de las víctimas que hará parte de ese encuentro que sostendrá el Papa Francisco con un sector representativo, simbólico de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Ya regresamos con La Noche.